Yo pienso que la iglesia debe dedicar mucho tiempo a la alabanza y mucho tiempo a esto y mucho tiempo a la oración, y nunca mencionó a la predicación de la palabra. Pero la palabra es importante. Y eso no es solo para los dirigentes, sino también para cada persona, miembro de la iglesia, debe conocer la palabra de Dios. La palabra es la que nos permite a nosotros conocer el carácter de Dios, tener comunión con Él. Si no fuera por la palabra no podríamos conocerlo. En segundo lugar, el Señor dice en el versículo 9, dice lo siguiente: He aquí yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies y conocerán que yo te he amado. Parece muy difícil, pero si nosotros lo leemos en el contexto, es muy claro. Cuando una iglesia es receptiva y está dispuesta a ser usada, el Señor se vale de su poder para usarla. Y aun cuando vienen aquellos que son enemigos nuestros, como los judíos eran enemigos de los cristianos en esa época, o algunos que decían ser cristianos pero que no lo eran, que eran enemigos realmente, llegarían a postrarse ante sus pies, ante los pies del Señor Jesucristo. La tercera manera de que se vale nuestro Señor para abrir y cerrar puertas, la tenemos en esta asombrosa promesa del versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Porque habéis guardado la palabra de mi paciente perseverancia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Esto es escatológico, está hablando del fin del mundo, está hablando del fin del tiempo. Esta es una clara referencia a lo que el mismo Señor Jesús llama en Mateo capítulo 24 la gran tribulación. El tiempo del fin, cuando vendrá la gran tribulación a la iglesia, un tiempo de tribulación cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, según lo dice el mismo Señor Jesucristo. Considerada desde el punto de vista de la historia cristiana, como yo les dije al mismo comienzo, Filadelfia nos representa a nosotros el cristianismo del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX. En otras palabras, cuando empezó a decaer la iglesia de la Reforma, que era allá por los 1500, que representó Sardis, allá por los 1500 hizo esa maravillosa obra de transformación y pensó a decaer, allí comenzó, porque siempre Dios tuvo a su iglesia, comenzó de vuelta con poder el gran reavivamiento evangélico del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Por ejemplo, los hermanos moravos en Alemania, ellos, y yo puse ahí unas láminas, por ejemplo, John Bunyan, yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro El Peregrino, se lo recomiendo, es un bestseller, ese libro tendríamos que leerlo todos. Él era uno de los hermanos moravos, Juan Newton, que escribió cientos de himnos, y algunos de los himnos de él nosotros mismos los cantamos todavía. Hubo un despertar inmenso en la iglesia, que incluyó también el reavivamiento de los hermanos Wesley, y allí aparecen los hermanos Wesley, John Wesley y Charles Wesley. Ellos fueron los que trajeron a la existencia la iglesia metodista. Cuando nosotros miramos a la iglesia metodista, aquí hay a una cuadra de acá, creo para algún lado de acá, hay una iglesia metodista. Bueno, John Wesley y Charles Wesley lo comenzaron. Lo llamaron los metodistas porque eran muy metódicos en todo. Y así comenzó con ese nombre. Ahí aparece la madre y el padre de los dos predicadores que hicieron una revolución en medio de la iglesia. Ese despertar incluyó también la predicación en los Estados Unidos y en Inglaterra de George Whitefield, un gran predicador. Ustedes pueden leer inclusive algunos de sus sermones. Él actuó en Inglaterra, en Estados Unidos. En ese país se produjo el gran movimiento que se conoció como el despertar de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, entre los estudiantes de teología, todo el mundo sabe quién es Jonathan Edwards, un gran predicador. Fue un despertar
tremendo. Él era un pastor itinerante que andaba a lomo de caballo de un lugar a otro predicando el Evangelio y produciendo tremenda revolución entre la gente. En Inglaterra, por ejemplo, estuvo William Carey, que tuvo una visión de la tremenda necesidad que había en la India y se fue como misionero a la India a sembrar literalmente el Evangelio. Y luego, en otras palabras, las misiones surgieron con un fuego y un poder tremendo. Ese pequeño poder que habla acá en Apocalipsis. Roberto Moffett, desde Inglaterra, sintió el llamado a ir al África, al corazón del África, a un lugar incivilizado en esa época. ¿No es cierto? Su cuñado, el famoso doctor David Livingstone, también se fue y se metió en las selvas del África y allí trabajó toda su vida. Y ahí están las fotos de los dos. El misionero norteamericano Adoniram Judson fue a Burma a sembrar el Evangelio. No había ni un solo cristiano en esos lugares. No llegaba a la radio porque no había, no llegaba a la televisión porque no había. A esos lugares fueron estos individuos. Hubo un despertar de las misiones. Hoy Burma ya no se llama más Burma. En el mapa dice que se llama Myanmar. Hudson Taylor, por ejemplo, fue a China. En China nadie sabía lo que era Cristo. Él fue y dio su vida. Al poco tiempo de estar en China, su esposa murió de una manera terrible. Sin embargo, permaneció allí y llevó el Evangelio con poder. Tenemos muchos nombres de grandes misioneros que vivieron durante esta época de la historia. Fue el tiempo en que aparecieron los grandes evangelistas, algunos de los cuales mencionamos, George Whitefield, John Wesley. También apareció Charles Spurgeon, que a veces yo cito en mis sermones, porque si ustedes van a los sermones de Spurgeon, tienen una riqueza tremenda. Bueno, este hombre en Inglaterra hizo una cosa que nadie se imaginaba que podría ser hecha. Carlos Finney, el famoso Moody, un hombre que era un zapatero, nunca recibió educación, pero fue a la ciudad de Chicago y comenzó con una escuela dominical allí en un lugarcito, invitaba a los niños de la calle, les enseñaba la palabra de Dios y llegó a ser un tremendo misionero que ganaba miles de almas por año, no solamente en Estados Unidos, sino en Inglaterra. Fue un despertar tremendo. Y todos estos fueron como un anuncio de la iglesia de Filadelfia, pero no todo, no termina allí, porque fue en este periodo precisamente cuando surge nuestro movimiento, el movimiento adventista. William Miller, allí antes de 1844, surge con el mensaje del retorno de Jesús, y hay miles y miles y miles que comienzan a salir de todas las iglesias para finalmente seguir a ese mensaje que hablaba del regreso próximo de Cristo Jesús a esta tierra. Y por supuesto todos conocemos del chasco, porque ellos interpretaron mal, pero de allí, de ese chasco, que fue un chasco terrible, finalmente surge un pequeño rebaño, que fue el movimiento que luego conocemos como el movimiento adventista, y puse allí dos fotos del pastor Jaime White y de su esposa, que fueron líderes al comienzo, entre muchos otros que ayudaron a que nuestro movimiento llegara a ser una iglesia constituida. Todo ese periodo es el periodo de Filadelfia, pero como ustedes saben, nosotros ahora vivimos en otro periodo, vivimos en la Odisea, y aunque ese periodo fue tan hermoso, un despertar tan grande de la predicación del Evangelio, nosotros vivimos en otro periodo ahora, que vamos a estudiar el miércoles próximo. La apelación hecha por nuestro Señor se menciona en los versículos 11 al 13 y dice así: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y ustedes vieron que cuando van a ver ruinas, las columnas siempre están allí paraditas. Es lo único que queda parado, erguido. ¿No es cierto? Los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá fuera. Tal vez refiriéndose a cómo tenían que salir continuamente los de la iglesia de Filadelfia, cada vez que había un sacudón de tierra, ¿no es cierto? No tendrán más temor de nada. Y escribiré sobre ellos
sobre el vencedor, por así decir. Escribiré mi nombre, escribiré el nombre de mi Dios, escribiré el nombre de la ciudad de Dios, la santa Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios. Y mi nombre, dice el Señor Jesús, nuevo, mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír estas cosas, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Mis amados, tenemos de nuevo una renovación de la maravillosa promesa de Cristo: yo vengo pronto. Ahora, ¿qué pasa? Si alguien lee este pasaje, dice, ¿cómo puede decir eso Jesús? ¿Cómo le puede decir a la iglesia de Filadelfia, yo vuelvo pronto? Si hace 2000 años, más de 2000 años, y no ha vuelto pronto. ¿Cómo pudo decirle a esa iglesia, yo vengo pronto? Muy sencillo, es muy sencilla la respuesta, muy simple. Consiste en considerar esa promesa en relación al contexto cuando Jesús lo dijo. Cuando nosotros sacamos una cosa fuera de contexto, podemos estar diciendo una barbaridad. Pero eso es lo que describió claramente en Mateo 24, en el Sermón del Monte. Al aproximarse el mundo a ese cataclismo final, a las tribulaciones del tiempo final, escucharemos nuevamente su promesa de que va a volver pronto. Y mis hermanos, Él mismo lo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, su promesa de que viene pronto la pronuncia en relación con las cosas que menciona anteriormente, en contexto, la gran tribulación que va a caer sobre la iglesia. Ahora, lo que nos dice es, aférrate a lo que tienes, no pierdas por nada del mundo tu corona. Mis hermanos, que el deseo de alcanzar posiciones, que el deseo de alcanzar prestigio, que el deseo de alcanzar fama, o de riquezas, o de tener casas y tener autos, todo eso no sea prioritario en nuestra vida. No sea prioritario. Aférrate a lo que tienes, dice Jesús, porque hay peligro de perder la corona. Nunca jamás saldrás afuera, dice Jesús. Al visitar ruinas antiguas notaremos que solamente permanecen en pie las columnas, como yo les decía. La promesa de que Jesús va a volver es una promesa maravillosa. Esta frase, no tendréis que volver a salir nunca más, podría ser una imagen de seguridad, una imagen de permanencia, una imagen de fortaleza. Entonces Jesús dice, y escribiré sobre él el nombre de Dios. Escribiré sobre él el vencedor, ¿no es cierto? Escribiré sobre el vencedor el nombre de la ciudad de Dios, la Santa Jerusalén, que desciende ataviada como una novia para ver a su marido. Y mi nombre nuevo. En otras palabras, se escribirán 3 nombres sobre el vencedor. Históricamente, como les mencioné anteriormente, los filadelfos cambiaron el nombre de su ciudad 3 veces. Primero se llamó Filadelfia, luego se llamó Nueva Cesarea y luego se llamó Flavia, ¿no es cierto? Los filadelfos sabían bien lo que significaba cambiar los nombres. Y Jesús le dice, os daré 3 nombres, 3 nombres. El nombre es el que revela el carácter de la persona a quien se le ha puesto ese nombre, ¿no es cierto? El primero es el nombre de mi Dios. Cuando nosotros leemos el nombre de mi Dios, muy fácil. Esa es la promesa que indica que los creyentes seremos hechos semejantes a Dios. En segundo lugar, Jesús dice, escribiré sobre él el nombre de la santa ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su marido. Los 2 últimos capítulos de Apocalipsis, cuando nosotros lleguemos allí, ofrecen una descripción gráfica de la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo como una novia ataviada para su esposo. Es una imagen, mis hermanos, de gran intimidad, es una imagen llena de amor, de alguien fascinado por la belleza, de alguien fascinado por la bondad de otra persona, de su amada o de su amado, ¿no es cierto? Esa es la segunda promesa que se les hace a los que se aferran
que se mantienen firmes en medio de un mundo decadente como el que nosotros tenemos.